sábado 9 de noviembre de 2024. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. En este día estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta para toda la Iglesia Católica. Es la Basílica Papal Lateranense, fue fundada por el Papa Melquiades en el año 311, en la propiedad donada para este fin por Constantino. Fue consagrada en el año 324 por el Papa Silvestre I, quien la dedicó al Santísimo Salvador. En el siglo IX, el Papa Sergio III la dedicó también a San Juan Bautista, y en el siglo XII, Lucio II añadió a San Juan Evangelista. Así fue como nació la Iglesia madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, cátedra del Papa. Reconstruida muchas veces, ha sido sede de 5 concilios. Pidamos la luz del Espíritu Santo en este día y pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy, mis queridos hermanos. La primera lectura es tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versos del 1 al 2, del 8 al 9 y el verso 12. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, a donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán, para desembocar en el Mar Muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia. Porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce, y habrá todo género de vida. En las 2 orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 45. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Evangelio es tomado de San Juan capítulo 2,
versos 13 al 22. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es madre de todos los templos, como hemos escuchado al inicio, entonces se nos plantean lecturas alusivas al templo, a la gracia del templo. El templo es el lugar del encuentro con Dios. El templo es un lugar sagrado destinado única y exclusivamente para darle culto al Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros hoy meditemos en torno al templo, incluso al templo de nuestra parroquia. Meditemos en torno a las imágenes, a los espacios, a la belleza que puede tener nuestro templo, porque de allí brota gracia para todos nosotros. Como lo dice la primera lectura del día de hoy, el Señor le mostró a Ezequiel una gran visión y lo llevó hasta el templo, y de las puertas del templo brotaba de debajo de ellas un agua pura que iba saneando todo lo que iba tocando a su paso. Tan grande era el poder de estas aguas que cuando entraban con las aguas salobres del mar muerto, las convertían en agua dulce, y abundancia de peces y de animales se sentían atraídos por esta agua maravillosa, una agua que saneaba todo a su paso. Me gusta mucho como termina diciendo la lectura del profeta Ezequiel, que los árboles que estaban plantados al borde del río que se formaba, de la acequia que se formaba por el agua que brotaba del templo, sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Y dice el profeta: darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. No solamente el agua va sanando, sino que lo que logra enraizarse a la orilla de esta agua se convierte en una maravilla. Sus frutos nunca se acabarán, servirán de alimento y las hojas de medicina. Esto nos debe hacer pensar, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros debemos estar enraizados en las orillas del manantial de la gracia que brota del templo. Del templo brota un manantial de misericordia para todos los hombres. Del templo brotan los sacramentos. Nosotros celebramos los sacramentos en el templo como el lugar del encuentro con Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros valoremos mucho más nuestros templos.
Y esto también nos debe llevar a pensar de cuál es el trato y el cuidado que le damos también al templo interior de cada uno de nosotros, a nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Hay que cuidar el templo físico, pero hay que cuidar también el templo espiritual, el templo de nuestro cuerpo que somos cada uno de nosotros. Cuando uno entra a un templo, es agradable cuando se prenden las luces o cuando la luz entra a través de las ventanas, a través de los vitrales, porque eso indica que la luz del Señor está entrando. Cuando nos revisamos interiormente, es importante que también entre la luz del Espíritu Santo para que ilumine todo en nuestro interior. La oscuridad no es algo agradable muchas veces en un templo, aunque hay templos de distintos estilos, góticos, románicos, etc. Sin embargo, la luz siempre entra e ilumina el interior del templo. Esa luz es alusiva a la fuerza y a la gracia del Espíritu Santo. Y esa agua, esa gracia, simbolizan los sacramentos con los cuales nosotros debemos alimentarnos. Cuando estamos enraizados en el templo espiritual y cuando hundimos nuestras raíces en el cauce que brota del templo, podremos dar fruto, y fruto en abundancia. Nuestras hojas jamás se marchitarán. Así es el que está enraizado en la palabra de Dios y el que está enraizado al borde del templo. Es importante frecuentar el templo como el lugar de la casa de Dios, la morada del Señor, porque allí reposa Cristo Salvador en el sagrario, y ahí está la fuerza y la gracia del templo. Si el templo antiguo de Israel, en el cual no había la presencia real de Dios, era importante, imaginémonos ahora nuestros templos, que contienen a Cristo Salvador en las especies eucarísticas, y que en los altares de nuestros templos se actualiza el sacrificio de la cruz. ¿Cómo no vamos a valorar el templo y cómo no vamos a amar el templo? Tenemos que cuidarlo, tanto el templo físico como el templo espiritual. Las comunidades que están construyendo templos, les aliento a trabajar con fuerza, con valentía, porque es una obra de la cual muchas personas se van a beneficiar. En el Evangelio de hoy, Jesús expulsa a los vendedores del templo, a los comerciantes, a los cambistas, porque estaban haciendo del templo un lugar de negocio. Cuando el templo pierde la finalidad, es delicado, es grave. Hay que cuidar el templo, y como deja ver el Señor Jesús en su Evangelio, Él le dice a aquellos que destruyan el templo y que en 3 días Él lo reconstruirá. Y se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Miren cómo la celebración del día de hoy, de esta dedicación de la Basílica de Letrán, nos debe llevar a meditar tanto en el templo físico como en el templo espiritual. Queridos hermanos, cuidemos de estos templos, cuidemos de estos santuarios y dejemos que la gracia de Dios permee toda nuestra vida. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.